Hola a todos, bueno, mi nombre es María Camila Revelo Delgado y junto con mis compañeros Dairo Alexander Castro y Sandra Carolina Sánchez haremos una breve sustentación sobre la actividad complementaria 2 del impuesto sobre renta y complementarios de la materia de legislación tributaria 2. Bueno, por este lado tenemos una infografía donde tratamos quiénes son los contribuyentes del impuesto de renta. Los contribuyentes son los responsables directos del pago del tributo, los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Son contribuyentes del impuesto de renta y complementario todas las personas jurídicas que estén nacionales o extranjeras y en la totalidad de las personas naturales, bien sean residentes o no residentes colombianos o extranjeros, y se exceptúan algunas entidades previamente establecidas por la ley. Tenemos un cuadrito que nos muestra como una parte más general, más explícita de las personas contribuyentes. En personas naturales tenemos a los colombianos, sean residentes o no, a los extranjeros residentes en el país, a las personas jurídicas, las sociedades nacionales domiciliadas, rentas nacionales o rentas extranjeras, y las sociedades extranjeras domiciliadas, rentas nacionales. Tenemos también a las empresas públicas, tales como las industriales y comerciales del Estado, las entidades gremiales que trabajen en actividades industriales, comerciales y financieras, y los contribuyentes del régimen tributario especial, las sucesiones ilíquidas, las cajas de compensación familiar y los fondos de empleados. También tenemos por este lado quienes no son contribuyentes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deberían cumplir el deber formal de presentar la declaración de ingresos y patrimonio de acuerdo con el artículo 598 del Estatuto Tributario. Los siguientes: sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados de propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de adultos mayores autorizadas por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras, conforme a la Ley 70 de 1993. Tenemos también quienes están obligados a declarar renta por el año gravable 2024 en este año, o sea, el 2025. Es importante saber que el valor de la unidad del valor tributario, el VT, para este año 2025 será de 49.799 pesos. Esto con el fin de tener esta clave para determinar quiénes sí declaran y quiénes no. De acuerdo con la DIAN, estarán obligados a presentar la declaración de renta a aquellos contribuyentes cuyos ingresos anuales superen las 1.400 VT, lo que equivale a 69.718.699 pesos. Asimismo, quienes posean un patrimonio bruto superior a 4.500 VT, es decir, 224.095.500 pesos. También deberán cumplir con esta obligación, además, los ciudadanos que realicen consumos o movimientos financieros que excedan los 1.400 VT y irán incluidos en este grupo. Tenemos también quienes, siendo no contribuyentes, están obligados a declarar. Por este lado tenemos a los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley que de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y de patrimonio. Las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de recursos y en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre las entidades y solicitar la información que considere pertinente para estos efectos. Buenas noches, mi nombre es Sandra Sánchez y hoy vamos a hablar sobre los ingresos. Vamos a definir qué son y cómo se clasifican.
Entonces, los ingresos son los recursos económicos que una persona o una empresa recibe por diversas actividades económicas. Se pueden clasificar en ingresos ordinarios, que estas provienen de la actividad principal del negocio y, o de prestación de servicios. Encontramos los ingresos extraordinarios, que estos son esporádicos y no provienen de la actividad principal, como por ejemplo la venta de activos. También encontramos los ingresos operacionales, que estos están relacionados directamente con la operación del negocio, y encontramos también los no operacionales, que no dependen de la actividad económica central. Estos pueden ser, por ejemplo, los intereses o los dividendos. Eh, ¿Qué ingresos se consideran fuente nacional? Estos son aquellos que son generados dentro del territorio nacional. Dentro de estos encontramos lo que son los salarios y honorarios pagados en el país, las rentas obtenidas por bienes ubicados en este caso en Colombia, los dividendos y participaciones de sociedades colombianas, los intereses generados en cuentas bancarias nacionales. Y los que no se consideran de fuente nacional son aquellos que se originan fuera del país, como por ejemplo salarios pagados a empleadores en el exterior, a rentas derivadas de bienes situados fuera del país y dividendos de empresas extranjeras. También encontramos las características para que un ingreso se constituya en renta. Esto quiere decir que se considera una renta agravable cuando cumple con las siguientes características. Una de ellas es la disponibilidad jurídica o económica, es cuando el beneficiario tiene el derecho sobre él. También cuando hay una ocurrencia del hecho generador, que este se trata de que se ha realizado la transacción que da origen a este ingreso. Y encontramos también el origen en las actividades económicas, que esta debe derivarse de una actividad que genere el valor económico. Que se entiende realizando un ingreso. Este hace referencia cuando el beneficiario adquiere el derecho a disponer de él, ya sea por un pago recibido o por una prestación efectiva del servicio o de venta de bienes, incluso si ésta no se ha recibido aún el dinero. ¿Qué son y cómo se determinan el valor de los ingresos en especie? Eh, Estos son ingresos que son recibidos, ya sean bienes o servicios, en lugar de dinero. Y su valor se determina, por ejemplo, según el precio del mercado del bien o del servicio recibido, del valor intrínseco, que es el costo adquirido o la producción. También vamos a hablar del valor de las ventas brutas, que este es el total de los ingresos de las ventas de bienes o servicios antes de aplicar descuentos, devoluciones e impuestos. ¿Qué son los salarios y demás ingresos laborales? El salario es como una retribución económica por el trabajo prestado. Dentro de los otros ingresos laborales se incluye lo que son las comisiones, las bonificaciones, los pagos por horas extras, viáticos permanentes. ¿Qué son los ingresos, las comisiones y los servicios? Los ingresos, pues, son dineros recibidos por la venta de bienes o prestación de servicios. Las comisiones hacen referencia al pago de intermediación entre la venta o negocios. Y los servicios son los ingresos derivados de actividades como consultorías, asesorías, transporte, entre otras. Eh, ¿Qué son los ingresos por intereses y rendimientos financieros? Estos son los ingresos obtenidos por inversiones financieras, incluyendo los intereses sobre las cuentas de ahorros o un CDT, la rentabilidad de bonos o de títulos, los dividendos de inversiones, entre otros. ¿Qué se entiende por dividendo o utilidad? Esta es la parte de la ganancia de una empresa que se distribuye entre los accionistas. Esta se puede pagar en dinero o en acciones. ¿Qué se entiende por participación? Esta es la porción de las utilidades de una sociedad o una empresa que ha recibido un socio o accionista según su porcentaje de inversión. Y por último encontramos que son las rentas de socio, accionistas y asociados. Entonces estos son los ingresos que estos reciben por su participación en una empresa, ya sea en forma de dividendos, utilidades, participación o pagos especiales. Vamos a hablar también sobre los ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional. Esto hace referencia a los ingresos que, según la normativa fiscal, no se consideran parte de la base gravable del impuesto sobre la renta, por lo que no se genera obligaciones tributarias. Dentro de estos encontramos los aportes de pensión obligatorio y voluntarios, que estos son los aportes realizados por los trabajadores y empleadores a pensiones obligatorias no gravables. También se excluyen los aportes del fondo voluntario dentro de los límites legales. También encontramos las indemnizaciones por seguros de vida. Estos montos recibidos por los beneficiarios de las pólizas de seguro de vida no generan renta ni ganancia ocasional. En tercer lugar, encontramos también los gastos de representación y viáticos exentos, que aquí es cuando cumplen un requisito como específico y algunos viáticos y gastos de representación están exentos de este impuesto. La utilidad en la enajenación de la casa o apartamento de habitación. Este es siempre que se cumplan ciertos requisitos como el tiempo de tendencia del bien y el valor de venta. La utilidad generada no se considera renta ni ganancia ocasional. Lo que son los subsidios y las ayudas estatales tampoco se consideran como ingresos de renta, ya que estos son beneficios económicos otorgados por el Estado. Mm, Y por último, vamos a hablar sobre los componentes inflacionarios en los rendimientos financieros.
Esto quiere decir que es la parte de los rendimientos generados por inversiones que corresponden únicamente a la pérdida del poder adquisitivo de dinero debido a la inflación. Este tiene como objetivo evitar que los inversionistas paguen impuestos sobre la parte de rendimiento que solo compensa la inflación. Se aplica a rendimientos de inversiones como cuentas de ahorro, CDT y bonos. Cada año el gobierno establece un porcentaje del rendimiento financiero que se considera componente inflacionario y por lo tanto no es grabado. Este reduce la base gravable del impuesto sobre la renta para los inversionistas. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Soy el estudiante Dairo Alexander Castro Gutiérrez. Continuando entonces con la exposición, de acuerdo a lo que me corresponde, son los ingresos presuntos o presuntivos. Dentro de ellos, pues vale aclarar qué es. Entonces, hay que tener en cuenta que, pues, de acuerdo a la ley y de acuerdo, pues, también a la extensión de la DIAN, estos son los que contribuyen eh, tal cual a lo que se obtuvo los ingresos que no fueron declarados, y pues a su vez indica de que esto adicionará la declaración de renta y o IVA según corresponda. Dentro de que lo de la DIAN también proferirá pues un requerimiento especial, lo que a su vez permite proponer y modificar que esta declaración tributaria pues sea obviamente presentada por el contribuyente, y pues con la finalidad de adicionar los ingresos que pues esta ley nos presume. Dentro de esto es importante tener en cuenta que es donde pues se supone que el contribuyente invadió pues algunos ingresos, y a lo cual pues implica la corrección y de las declaraciones, también pues del pago y de los impuestos que a su vez no fueron pagados. Hay que tener en cuenta que para esto hay unos pagos de sanciones y también intereses, lo cual que el contribuyente pues tampoco puede desvirtuar, o pues también a esas personas a lo cual se está indicando. Es importante precisar que pues estos impuestos se debe tener en cuenta que es lo que compete al estatuto tributario, donde contempla pues una serie de presunciones sobre los ingresos. Pues se indica que es a lo que corresponde el tribuyente, tanto desvirtuados, acreditando las diferentes pruebas pertinentes. Aquí encontramos lo que tiene que ver el impuesto a la renta y pues también el impuesto a las ventas. Dentro de esto pues podemos encontrar que los intereses, los ingresos presuntivos están relacionados, y nos indica que son la presunción de ingresos en divisas, la presunción de ingresos por consignaciones bancarias, la presunción por diferencia de inventarios y la presunción de ingresos por omitir compras. También pues vale precisar que se encuentra la presunción por no diferenciar ventas no grabadas de las grabadas. Muchas gracias, profesor, muy amable. Bueno, por este lado tenemos las conclusiones. Los ingresos se pueden clasificar de diversas maneras según su origen y naturaleza. Se dividen, por ejemplo, en operacionales y no operacionales, así como en ordinarios y extraordinarios. Esta clasificación facilita un mejor control financiero y fiscal. Un aspecto fundamental en la tributación es el concepto de la fuente nacional. En Colombia solo se consideran ingresos de fuente nacional aquellos generados dentro del país, los cuales están sujetos a impuestos. Por otro lado, los ingresos obtenidos en el extranjero pueden estar exentos de impuestos o ser tratados de manera distinta. Tenemos también que los ingresos pueden recibirse en efectivo o en especie. En el caso de los ingresos en especial, su valor se determina en función del precio de mercado o del costo de la adquisición, lo cual es relevante para fines contables y fiscales. Tenemos por este lado que existen, que en lo establecido en los artículos 7 y 9 del Estatuto Tributario, las personas naturales están sometidas al impuesto de renta, y que para efectos de la declaración y destacar a las personas naturales de esta obligación, se debe tener en cuenta que el valor de unidad de la VT para este año 2025 será de 49.799 pesos. De esta manera es fácil realizar los cálculos de los valores que se determinan anualmente para la presentación de dicho impuesto.
Por este lado tenemos la bibliografía y muchas gracias por su atención.